Vamos a orar pidiendo que Dios continúe estando con nosotros tal como lo estuvo en el momento de las alabanzas. Oremos. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos das al llamarnos a tu casa, al lugar en el cual como iglesia nos congregamos, y ahora de esta manera virtual. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, necesitamos desesperadamente lo que tú tienes para nosotros. Y te pedimos que dispongas nuestros corazones y todo externamente de tal manera que tu verdad y tu palabra no solamente sea plantada en nosotros, sino que dé fruto para la gloria y la honra de tu nombre y el beneficio de tu iglesia. Perdona nuestros pecados y límpianos por la sangre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y complácete, oh Señor, en estar con nosotros de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. El cuerpo humano contiene trillones de células. Los grupos de células que hacen el mismo trabajo se llaman tejidos. Los grupos de tejidos que trabajan juntos son llamados órganos. Y cada órgano que hay en tu cuerpo y el mío pertenece a uno de los 11 sistemas que hay en tu cuerpo. Y cada sistema tiene su trabajo. Y a pesar de que cada sistema tiene su trabajo, ellos trabajan juntos para mantenerte vivo. Tus huesos y tus músculos trabajan juntos para sostener y mover tu cuerpo. Tu sistema respiratorio absorbe el oxígeno del aire, pero también este sistema elimina el dióxido de carbono. Tu sistema digestivo absorbe agua y también absorbe los nutrientes de los alimentos que tú consumes. Tu sistema circulatorio transporta oxígeno, agua y nutrientes a las células de todo tu cuerpo. Los desechos de las células son eliminados por tu sistema respiratorio, tu sistema excretor y tu piel. Tu sistema nervioso controla todas estas actividades con impulsos eléctricos. Y si algún sistema de los que hay en tu cuerpo no funciona correctamente, otros sistemas se verán afectados. En 1 Corintios 12:12 nos encontramos con un símil o una expresión de la semejanza entre dos cosas. Quiero que leamos ese versículo. 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí tenemos al apóstol Pablo, inspirado por Dios, diciendo que la iglesia se parece a un cuerpo físico y la iglesia es místicamente el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 27 se confirma esto, porque allí el apóstol Pablo dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El apóstol aquí resalta dos cosas sobre el cuerpo en los versículos 12 al 17, que es el pasaje donde nosotros nos vamos a concentrar. 1 Corintios 12, versículos 12 al 27. Y allí dentro, o lo primero que el apóstol Pablo resalta es la unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo. Tu cuerpo es uno. Tu cuerpo, como dice el mismo apóstol Pablo, tiene muchos miembros, pero todos esos miembros son un solo cuerpo. En otras palabras, no podemos decir que un ojo solo es un cuerpo, un brazo solo no es un cuerpo y un pie solo no es un cuerpo. El versículo 20 dice lo siguiente: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Todos los miembros juntos, no separados, juntos son un solo cuerpo.
Y asimismo, de esa misma manera, la iglesia de Cristo tiene muchos miembros, no un solo miembro, tiene muchos miembros, pero todos juntos, aquí la unidad que el apóstol está resaltando, todos juntos forman una sola iglesia. Una sola iglesia. Y la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cuál es el fundamento de esa unidad? ¿Cuál es la causa? Si podríamos cambiar la pregunta, ¿cuál es la causa de esa unidad que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que hay en la iglesia? El versículo 13 de 1 Corintios 12 nos da la respuesta a esas preguntas. A ambas preguntas, esta es la respuesta. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que, hermanos, el fundamento o la causa de la unidad de la iglesia, según este versículo, no es que todos sus miembros nacieron en el mismo país. La causa o la unidad o el fundamento de la unidad en la iglesia no es que todos sus miembros son familiares según la carne. No es que todos sus miembros apoyan el mismo equipo de béisbol o el mismo partido político. No es que todos sus miembros tienen los mismos gustos. No es que todos sus miembros tienen la misma personalidad. No es que todos sus miembros tienen el mismo nivel económico. Esa no es la base, esa no es la causa. Puede ser la base o la causa de los clubes que hay fuera de la iglesia, pero la iglesia, la unidad de la iglesia no se basa en ninguna de estas cosas. La unidad de la iglesia es a pesar de las diferencias anteriormente mencionadas. El fundamento, según el versículo 13, o la causa de la unidad de la iglesia, la respuesta corta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, con o en el Espíritu Santo, según nosotros vemos en el versículo 13, fuimos bautizados en un cuerpo y de él nosotros bebimos, del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que todos nosotros bebimos del Espíritu Santo y que fuimos bautizados con o en él? Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos regeneró o el Espíritu Santo nos transformó para que nosotros confesemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Eso nosotros lo vemos en el versículo 3 de 1 Corintios capítulo 12. Dice así el versículo 3: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, seguimos explicando lo que significa eso de ser bautizado en el Espíritu Santo y beber de él. El Espíritu Santo vino a habitar en nosotros los creyentes. Eso nos recuerda a Jesús en los versículos 37 al 39 de Juan capítulo 7. Dice así, escuchen, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y el Espíritu Santo, ese del cual nosotros bebimos y ese en el cual nosotros fuimos bautizados, nos hizo entonces parte del cuerpo de Cristo, que como hemos visto desde ya es la iglesia. Eso es lo que significa entonces ser bautizado por el Espíritu o beber del Espíritu. El bautismo del Espíritu no es la experiencia entonces de solo algunos cristianos, sino que es la experiencia de todo cristiano verdadero. Fíjense conmigo que el versículo dice, el versículo 13,
fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber. No dice algunos. Todos, absolutamente, todos los cristianos han bebido del Espíritu Santo, todos los cristianos han sido bautizados por el Espíritu Santo. Y el mismo apóstol Pablo, pero ahora en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice claramente que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, es imposible ser cristiano verdadero y no tener al Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu tampoco es una experiencia que el cristiano verdadero deba buscar. Fíjense otra vez el versículo 13 que dice, fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber. Aquí se habla de una experiencia ya pasada. Y yo estoy haciendo este énfasis porque hay cristianos que piensan que el Espíritu Santo, que ser bautizados por el Espíritu es una experiencia solamente de algunos cristianos y no de todos. Y que es algo que debe ser buscado. Pero como vemos en este versículo, eso no es así. Un autor dice lo siguiente acerca del bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu ocurre en la conversión. Cuando el Espíritu entra en el pecador que cree, le da vida nueva y hace de su cuerpo el templo de Dios. Todos los creyentes han experimentado este bautismo una vez y para siempre, como dice el texto que estamos considerando. En ninguna parte de la Escritura se nos manda a buscar ese bautismo porque ya lo hemos experimentado y no necesita repetirse, termina la cita. Y todo eso, vuelvo a repetir, se confirma en el versículo 13 de 1 Corintios capítulo 12. Así que, hermanos, la evidencia más segura, hago énfasis ahí, la evidencia más segura de que alguien es un cristiano verdadero no es que ese cristiano hable en lenguas. Ni siquiera en la iglesia de Corinto todos hablaban en lenguas. La evidencia más segura de que alguien es un cristiano verdadero es confesar que Jesús es el Señor y tener una vida que respalde esa confesión con una sumisión a la palabra de Dios. Esa es la evidencia más segura de que tú eres cristiano. Confesar que Jesús es el Señor y tener un estilo de vida que respalde esa confesión. Ahí tú puedes estar seguro de que tú y otros son cristianos. Lo segundo que el apóstol Pablo, vimos ya lo primero que él resalta, que es la unidad del cuerpo y por lo tanto la unidad de la iglesia. Ahora, lo segundo que él resalta es la diversidad del cuerpo. Y eso no es una contradicción del apóstol Pablo. ¿Por qué no es una contradicción del apóstol Pablo? Porque lo contrario a la unidad no es la diversidad. Lo contrario a la unidad es la división. Por lo tanto, el apóstol Pablo no se contradice cuando por un lado resalta la unidad del cuerpo y por otro lado resalta su diversidad. Los versículos 14 al 19 dicen lo siguiente, seguimos en 1 Corintios capítulo 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso dejará de ser parte del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Como cada miembro del cuerpo tiene una función, así también cada miembro de la iglesia tiene al menos un don.
Cada miembro de la iglesia tiene al menos un ministerio. Cada miembro de la iglesia tiene al menos una actividad, como dice los versículos 4 al 6. Y eso es dado a cada miembro por el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos son los dones que se mencionan en el capítulo 12 de Primera a los Corintios. No me voy a detener mucho en analizar estos dones, simplemente los voy a mencionar tal y como aparecen en 1 Corintios capítulo 12 y dar una breve definición de ellos. Aparece la palabra de sabiduría, que es la capacidad de entender la voluntad de Dios revelada en su palabra, enseñarla a otros y aplicarla a la vida diaria. También se habla acerca de la palabra de ciencia, que es la capacidad de entender la palabra de Dios, incluso esas partes de la palabra que son difíciles de entender. Se habla acerca de la fe y debe ser distinguida de la fe que tienen todos los cristianos, porque esta fe, como un don que se habla aquí, es la capacidad de seguir confiando en Dios y en sus promesas, aún en las circunstancias más difíciles, aún en circunstancias donde otras personas arrojarían la toalla. La persona que tiene este don de fe continúa confiando. También aquí se menciona el don de las sanidades, y es la capacidad de sanar a los enfermos. Se habla también en este capítulo acerca de hacer milagros, capacidad de hacer maravillas o actos contrarios o por encima de la naturaleza. Se habla también acerca de la profecía, que es la capacidad de enseñar la voluntad de Dios, incluso lo que Él hará en un futuro. Se habla también acerca del discernimiento de espíritus, que es la capacidad de distinguir entre esas cosas o esas personas que vienen de Dios y esas cosas y esas personas que no vienen de Dios. La capacidad de distinguir entre la verdad y el error, entre la verdadera doctrina y la falsa doctrina. También se habla aquí de diversos géneros de lengua, que es la capacidad para hablar la voluntad de Dios en lenguas no aprendidas previamente. Te habla también acerca de la interpretación de lenguas, que debe ir unido a lo anterior, que es la capacidad para interpretar los diversos géneros de lenguas anteriormente mencionados. También en el capítulo 12 nosotros vemos el don de la enseñanza, que es la capacidad para hacer que otras personas entiendan lo que es la voluntad de Dios revelada en su palabra. Se habla también acerca del don de ayuda, capacidad especial para servir a otros cuando están en necesidad. Y por último, en este capítulo se habla acerca de la administración, que es el don de supervisar y dirigir con eficacia los distintos ministerios, actividades y cosas que se hacen dentro de la iglesia. Algunos estudiosos de la Biblia y algunos hermanos nuestros argumentan que los dones de sanidad, dones de hacer milagros y dones de hablar en lengua ya han cesado. Pero ese no es el punto o el tema de este sermón. Y aunque independientemente de cuál sea su opinión o su posición en este punto, los principios que se derivan y que se sacan de este sermón acerca de los dones espirituales y su aplicación para la iglesia siguen siendo los mismos, independientemente de cuál sea su posición. En los versículos que nosotros acabamos de leer, versículos 14 al 19, el apóstol Pablo lo que hace es personificar las partes del cuerpo y dice que si un miembro del cuerpo, como el pie o la oreja, dijera no ser parte del cuerpo porque no es un miembro que éste considera como más importante, como el ojo o la mano, no por eso ese miembro deja de ser parte del cuerpo. Al parecer, por esto que nosotros leemos de aquí, algunos miembros de la iglesia de Corinto que tenían dones
no tan visibles o no tan fáciles de reconocer. Ellos, esos miembros de esta iglesia con estos dones, sentían que no eran tan importantes para la iglesia. Ellos sentían la tentación de creer que ellos no eran importantes para la iglesia y que no eran parte del cuerpo. Y lo mismo pasa, no solamente puede pasar hoy en día, sino que pasa hoy en día. Hay hermanos que pueden sentir la tentación que porque sus dones no son tan visibles o porque sus dones no son tan reconocidos como los dones de otros hermanos, entonces ellos no son importantes para la iglesia. Y yo quiero hablarte a ti, hermano ahora, o hermana, que tienes un don que no es tan visible o que no es tan reconocido en comparación con otros dones. Tú eres, según lo que nosotros leemos aquí y según lo que Dios piensa de ti, tú eres importante en la iglesia, aun cuando tú no te sientas importante. Tú eres importante. Si todos, dice el apóstol Pablo, fueran un solo miembro, ¿dónde estaría entonces el otro miembro? Si todos en la iglesia, en esta iglesia, fueran pastores, entonces ¿a quiénes los pastores se les predicarían? Tus dones, hermano y hermana, pueden que no sean los mismos dones que el de los pastores y de otros hermanos que tienen dones muy visibles. Pero yo te aseguro que los dones que tú tienes son tan importantes como los dones de ellos. Son muy, muy importantes. Y si tú haces un recorrido por todo el Nuevo Testamento, tú te vas a encontrar, incluso en este mismo capítulo 12 de Primera de Corintios, te vas a encontrar con mandamientos a hacer algo que Dios dice los unos a los otros. No solamente los pastores hacia la congregación, sino toda la congregación unos a otros. Y ese trabajo, esa actividad, ese ministerio, ese don es importante para la iglesia. ¿Crees? Piensa conmigo, ¿tú crees que Dios te hubiera dado el don que te dio si la iglesia no lo necesitara? Cuando te dices a ti mismo que tú no eres importante, y por eso cuando tú dejas de congregarte como iglesia, cuando tú no ejerces el don que Dios te ha dado para beneficio de la iglesia, aún viniendo a la iglesia, pero cuando tú no lo ejerces, la iglesia es perjudicada. Y ahí nosotros vemos cuán importante es el don que Dios te ha dado a ti. Porque como dice, los dones fueron dados para el provecho, para el beneficio, para la edificación de la iglesia. Y si tú consideras que tu don no es importante y por eso no lo ejerces, entonces la iglesia de una manera u otra está siendo afectada por eso. Además, si tu don te fue dado no para el beneficio propio, sino para el beneficio de toda la iglesia, hermano, entonces tu objetivo no debería ser que los demás te reconozcan, no debería ser que los demás vean cuando tú estás ejerciendo tu don, sino que tu objetivo, tu alegría y tu gozo y tu satisfacción debe venir cuando tú ejerces tu don y aunque nadie te vea o nadie te reconozca, la iglesia es beneficiada o es edificada. Estar inconforme con el don que Dios te dio y querer el don que Dios le dio a otro hermano, le dio a otra hermana, es rebelarse contra la soberanía de Dios. Estar inconforme con el don que Dios te dio y querer o anhelar el don que Dios le dio a otro hermano es cuestionar la sabiduría de Dios, ya que en el versículo 18 dice claramente que Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo que es la iglesia como Él quiso. Y a propósito, se llaman dones espirituales porque son regalos que el Espíritu Santo les da a los creyentes. No es el pago de una deuda que Dios tenía pendiente. No, son regalos, son dones. Y el tuyo es importante. También
los miembros de la iglesia de Corinto tenían dones más visibles, esos miembros de la iglesia de Corinto que tenían dones que eran más fáciles de reconocer, al parecer se sentían autosuficientes. Y lo mismo puede pasar hoy en día. Fíjense lo que dice los siguientes versículos, versículos 20 al 26. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia o, en otras palabras, división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora, si tú eres de los hermanos que tienes un don visible, si tú eres de los hermanos que tiene un don reconocido, yo tengo que decirte que te cuides de pensar que tú no necesitas de tus demás hermanos. Tú necesitas de tus hermanos y hermanas, aunque tú no sientas esa necesidad. Y eso es lo que nos recuerda Dios en estos versículos. Los dones que ellos tienen y que Dios le ha dado son tan importantes como los dones visibles y reconocidos que tú, hermano, tienes. Y vuelvo a hacer una pregunta, pero ahora dirigida a ti. ¿Crees que Dios les hubiera dado el don que ellos tienen si tú, como parte de la iglesia, no lo necesitaras? Como cuando tú dices que no los necesitas a tus hermanos, cuando ni siquiera los llamas cuando dejan de congregarse, cuando tú no les pides que te ayuden con el don que Dios le dio para beneficiarte de ellos. ¿Sabes quién se perjudica? Tú te perjudicas. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado incluso a ese hermano que puede parecer débil, que tú puedes sentir que no necesitas, para beneficio de la iglesia, incluyéndote a ti. Y hasta los pastores necesitan de la congregación tanto como la congregación necesita de los pastores. Esa es otra enseñanza que se desprende de este capítulo 12 de Primera de Corintios. El dedo gordo del pie, pensemos en él por un momento. Es innecesario, ¿verdad que es innecesario el dedo gordo del pie? La respuesta es incorrecto. Incorrecto. Gracias al dedo gordo del pie, nosotros podemos mantener el equilibrio cuando nosotros estamos de pie. Sin él fuera eso de mantener el equilibrio algo imposible. Y yo estoy casi seguro que muchos de los que me escuchan no sabían que nuestra oreja tiene una parte que se llama trago y otra parte que se llama antitrago. Muchos no saben eso. Sin embargo, la primera, el trago, nos ayuda a escuchar los sonidos que vienen de atrás, y el antitrago nos ayuda a escuchar los sonidos que vienen de adelante. Son importantes. Las cutículas de las uñas. Alguien puede decir, esas sí no son importantes en el cuerpo, ¿verdad? Y nuevamente, incorrecto. Porque las cutículas de las uñas brindan una protección a nuestra mano y a nuestro cuerpo, una protección contra las bacterias que ni siquiera el lavarse las manos puede brindar una protección tan efectiva como las que brindan las cutículas de las uñas.
Es decir, hermano, que si Dios puso algo en el cuerpo, si Dios puso algún órgano, si Dios puso algún sistema, si Dios puso algún miembro del cuerpo, es porque es necesario. Nada está ahí de más. Todo es necesario en el cuerpo. No importa cuán insignificante parezca, no importa si tú no le das mente cada día a esa parte de tu cuerpo. Es necesario, es importante. Por eso Dios la puso ahí. Y lo mismo pasa en la iglesia con sus miembros. Todos son necesarios, todos son importantes. La función que ellos hacen, el don que tienen, la actividad o el ministerio que ellos hacen son necesarios e importantes. Incluso la obra de aquellos miembros en la iglesia que parecen ser más débiles o más insignificantes. Son importantes y son necesarias. Y no es correcto entonces decir que porque alguien, como afirman algunas personas, porque alguien tiene a Dios no necesita de la iglesia. Eso es incorrecto. Ciertamente nosotros no vamos a elevar a la iglesia al mismo nivel que Dios. Pero según lo que nosotros hemos visto aquí en el capítulo 12 de Primera de los Corintios, la iglesia con sus miembros es esencial, no puede faltar para el crecimiento del cristiano. Vuelvo a repetir, la iglesia con sus miembros es esencial para el crecimiento del cristiano. Dios fue quien lo quiso de esa manera. Dios fue quien lo diseñó de esa manera. Y es a través de tus hermanos, es a través de tus hermanas en quienes mora el Espíritu Santo de Dios, que Dios, ese Dios que nos salvó, es a través de tus hermanos y hermanas que Dios obra para el beneficio tuyo, que Dios obra para tu edificación. Así que eso quiere decir que no importa si tú eres de los que oras todos los días, no importa si tú eres de los que leen la Biblia todos los días, no importa si tú te sabes la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, tú necesitas de la iglesia. Dios te ha puesto en esta comunidad, Dios te ha puesto en este cuerpo porque tú necesitas de ellos como ellos necesitan de ti. Y 1 Corintios 12:27, que es el último versículo del pasaje que estamos considerando, resumen todo lo que hemos visto de la siguiente manera. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y una vez resumido todo el mensaje del apóstol Pablo en este pasaje, consideremos ahora algunas aplicaciones que se derivan de todo lo que nosotros hemos visto. Primero, en los versículos 12 y 13, nosotros vimos que la unidad de la iglesia es algo que ya existe. Dicho de otra manera, la unidad de la iglesia no es algo que debe ser creada por nosotros, sino que ya es una realidad por la obra del Espíritu Santo. Pero como pasó en la iglesia de Corinto y como pasa hoy en día en muchas iglesias, esa unidad puede no ser evidenciada. Esa unidad puede que no se vea. Y no se ve cuando nosotros no vivimos de acuerdo a la realidad de que ya somos uno por el Espíritu Santo de Dios. Así que el llamamiento, la aplicación de esto para ti y para mí es, como dice Efesios 4:1-3, que mantengamos o guardemos la unidad que ya existe. No es que la vamos a crear, es que debemos comportarnos como que ya existe esa unidad. Debemos mantenerla, debemos guardarla, debemos cuidarla para que no haya división en la iglesia. Y algo que nos puede ayudar en esta labor es recordar, como nosotros vimos, que somos uno. No por nuestra personalidad, no por nuestros gustos, no por nuestro equipo de béisbol, no por el partido
político, sino que somos uno por el Espíritu Santo de Dios. Dicho de otra manera, este hermano que se sienta a tu lado, ese hermano que va a la misma iglesia local a la cual tú asistes, tú debes recordar que ese hermano, a pesar de todas las diferencias que tiene contigo, recuerda que su boca, la boca de él o la boca de ella, confiesa al mismo Señor que tú confiesas. A pesar de las diferencias que pueda haber entre ustedes dos, tú debes recordar que en su corazón, o que su corazón es la habitación del mismo Espíritu que habita en ti. Y cuando nosotros recordamos eso, entonces se va a hacer más fácil mantener o guardar esa unidad por el Espíritu que hay en la iglesia. Y si en la iglesia hay unidad, y la hay como hemos visto, entonces tú debes preocuparte por tu hermano. Y especialmente aquellos, como hemos visto, que tienen dones más visibles y más reconocidos, deben preocuparse por sus hermanos, porque ellos van a ser tentados a creer o a decirle a su hermano, yo no te necesito. Pero si somos uno, debemos manifestar esa unidad de todos preocupándonos unos a otros. Pero también debemos manifestar esa unidad doliéndonos cuando el hermano o algún hermano padece. Y también manifestar esa unidad gozándonos cuando algún hermano o alguna hermana recibe honra. Y especialmente si tú eres aquellos que tienen los dones no tan visibles y aquellos que tienen dones que no son tan reconocidos, van a ser tentados a no querer honrar a sus hermanos cuando son reconocidos. Pero aquí nuevamente se nos llama a manifestar la unidad de la iglesia, honrando o alegrándonos o gozándonos con los hermanos cuando son reconocidos. Crisóstomo dijo, cuando nos herimos un pie con una espina, todo el cuerpo lo siente y es afectado. La espalda se encorva, el vientre y la cadera se contraen, las manos acuden y sacan la espina, la cabeza se agacha y los ojos examinan fijamente el miembro afectado. Cuando es coronada la cabeza, todo el cuerpo se siente honrado. La boca lo expresa y los ojos reflejan la alegría. Termina la cita. Y es cierto, hermano, hermana, que debemos hacer eso con nuestro hermano que está siendo perseguido en China. Pero debemos hacer eso primero, según es el ejemplo de la Biblia. Debemos hacer esto de preocuparnos, de servir, de regocijarnos, de dolernos con nuestro hermano. ¿Saben con quién? Primeramente, con tu hermano y con tu hermana que asisten a la misma iglesia local que tú asistes. No ignoremos o no olvidemos el hecho de que el apóstol le escribió esto a la iglesia local o a una iglesia que estaba localizada en Corinto. Dicho de otra manera, aunque es cierto que somos parte del cuerpo de Cristo universalmente, la iglesia invisible, no por eso dejamos de ser parte del cuerpo de Cristo localmente. Es decir, iglesia fundamento bíblico, ahí esa es tu prioridad. Y quiero hacer un paréntesis aquí y hablar y decir, hermano, qué bueno que tú te expones a predicaciones de otras iglesias. Eso es muy bueno, yo también lo hago. Qué bueno es que nosotros nos expongamos a predicaciones del pastor Sugel Michelén, qué bueno que nos expongamos, escuchemos predicaciones de Miguel Núñez, qué bueno que nos expongamos, escuchemos predicaciones de John Piper y John MacArthur. Eso es bueno y como dije, yo también lo hago. Pero déjame decirte, o déjame recordarte, hermano y hermana, que esos pastores que yo acabo de mencionar no son tus pastores. Ellos son los pastores que Dios ha puesto
para las iglesias locales que ellos pastorean. Y por eso cada pastor es responsable, no de todas las iglesias que existen en el mundo. Cada pastor es responsable de la iglesia local en donde Dios lo ha puesto a pastorear. Y como dice Hebreos, cada pastor tendrá que dar cuenta por su iglesia local, no por otra. Y eso hace que los pastores, y esto es importante, esa verdad que acabo de decir, eso hace que los pastores de Iglesia Fundamento Bíblico, aunque tú no lo creas así, aunque no lo habías pensado así hasta este momento, esta realidad que acabo de mencionar hace que los pastores de Iglesia Fundamento Bíblico puedan pastorear a los miembros de Iglesia Fundamento Bíblico mucho mejor que esos pastores que yo mencioné al principio. ¿Por qué? Porque es a esos miembros, a ti como miembro de Iglesia Fundamento Bíblico, que Dios te ha dado a los pastores de esta iglesia para que te pastoreen. Ellos, los pastores de esta iglesia, son los que te conocen. Ellos, los pastores de esta iglesia, a ellos tú tienes la accesibilidad de acercarte, pedirle ayuda. Así que deja que ellos te pastoreen. Deja que ellos se preocupen por ti, tal como es la labor y el mandato de Dios. Por último, si Dios te ha dado un don espiritual que es necesario para el beneficio y edificación de la iglesia, entonces ejercita tu don dentro de tu iglesia local. Y si tú todavía no sabes cuál es tu don, aquí yo te voy a dar 4 cosas que tú debes hacer para saber cuál es tu don. Estas son 4 cosas importantes para aquellos que están sentados y dicen, yo no sé cuál es mi don. ¿Cómo yo sé cuál es mi don? Yo quiero servir, pero no sé cuál es mi don. 4 cosas que tú debes hacer. En primer lugar, pídele a Dios en oración que te muestre cuál es tu don espiritual. Pídele a Dios, dile a Dios, exprésale que tú quieres servir en tu iglesia, que tú no quieres quedarte sentado, que tú quieres poner en práctica ese don que Él te ha dado para beneficio de tus hermanas y hermanas, hermanos y hermanas. Pídele a Dios en oración que te muestre cuál es tu don. Número 2, estudia los pasajes bíblicos que hablan acerca de los dones espirituales en la Biblia. Estúdialos, léelos. No solamente segunda o primera de Corintios 12, que es el pasaje que estamos considerando ahora. Ahí Romanos capítulo 12 también habla acerca de los dones espirituales. Y Efesios capítulo 4. Estudia estos pasajes para ver o confirmar cuál es tu don. En tercer lugar, la tercera cosa que debes hacer para saber cuál es tu don es pregúntale a tus pastores cuáles piensan ellos que es el don que Dios te ha dado a ti. Y he aquí algo muy importante que dijo Paul Tripp acerca de esto. La persona que ve una falta de organización tiene el don de administración. La persona que ve una falta de preocupación por las necesidades prácticas tiene el don de misericordia. Y la persona que ve en la iglesia una falta de celo evangelístico tiene el don de evangelismo. Una buena manera de determinar tus dones es preguntarte a ti mismo dónde ves una debilidad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es muy probable que tú veas estas debilidades porque estás mirando a la iglesia a través de tus lentes de los dones espirituales que se te han dado. Donde ves debilidad es probable el lugar donde Dios quiere que sirvas a tus hermanos y hermanas. Y agrego yo, no que critiques a la iglesia donde tú ves alguna falta, sino que probablemente, como dice Paul Tripp, repito esa última parte, allí precisamente es donde Dios quiere que tú sirvas a tus hermanos y hermanas. Termina la cita. Número 4 y último, ¿cómo saber cuáles son tus dones?
después de orar, después de estudiar, después de preguntarle a tus pastores cuáles ellos creen que son tus dones, involúcrate en el área que tú piensas que Dios te ha capacitado para servir. Y así tú vas a conocer cuáles son tus dones espirituales que Dios le ha dado soberanamente a cada cristiano. Teniendo esto en mente, vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, soberano Dios, sabio Dios, buen Dios, te damos gracias. Gracias porque tú nos has puesto en un cuerpo que es la iglesia. Gracias porque tú nos has puesto en una iglesia local en específico. Nos has capacitado por tu Espíritu con dones para que nosotros podamos bendecir, beneficiar, edificar a nuestros hermanos y hermanas y que nosotros también seamos bendecidos, beneficiados y edificados por ellos. Te pedimos, oh Señor, que tú bendigas a Iglesia Fundamento Bíblico, que tú, Señor, le muestres a aquellos que todavía no saben cuál es su don, que aquellos que lo saben puedan ponerlo en práctica, puedan ejecutarlo, que nosotros nos preocupemos unos a otros, que nos alegremos cuando alguien es honrado, que nos entristezcamos cuando alguien sufre, que podamos manifestar, oh Señor, esta unidad y diversidad al mismo tiempo de la manera en que tú quieres que nosotros la manifestemos. Y que el mundo de allá afuera pueda reconocer que somos tu pueblo, que somos tuyos y que pueda tu nombre así ser exaltado y glorificado. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús.